Dios y Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús por este momento, como siempre, Padre, queremos ponernos delante de tu presencia esta tarde, primeramente reconociendo que fallamos, Señor, que pedimos perdón por eso. Tú conoces nuestra vida, nuestros actos, todo nuestro ser con eso, Padre. Pedimos que nos ayuden en esta hora a verdaderamente, Señor, a tener un corazón sincero y arrepentido sobre todas las cosas, muy independiente de las clases, Señor. Queremos estar en comunión contigo. Ayúdanos a cambiar en Cristo, ayúdanos a mantenernos en Cristo y a ser fortalecidos en Cristo. Señor, ten misericordia de nosotros. Por amor a tu nombre, ayúdanos a recibir la revelación de tu verdad por medio de tu Espíritu Santo. Bendice cada vida que está aquí hasta ahora y ayúdanos a todos por igual. En el nombre de Jesús, apresura a los que están por llegar y gracias por los que han venido. En el nombre de Cristo, tu Hijo, pedimos todo esto y con nuestro corazón siempre lo vamos a decir confiadamente. Amén. Que Dios nos bendiga, mis hermanos. Muy bien, vamos a dar inicio. Estamos en la última etapa de la hermenéutica. Hemos visto muchas cosas y sobre todo lo más importante y principal que tiene que ver con la ley, Dios me la bendiga, del contexto. ¿Se acuerdan? La ley del contexto maneja dos puntos importantes. Existen dos leyes del texto. ¿Cuáles son las leyes del texto? La ley del contexto lejano y la ley del contexto inmediato, ¿no es cierto? La ley del contexto inmediato significa que la interpretación, la respuesta de nuestro versículo está antes o después del versículo, o está también un capítulo antes o un capítulo después, ahí mismo, ¿no es cierto? Y la ley de interpretación del contexto lejano, que dice que muchas veces no se va a encontrar allí la respuesta, sino que la respuesta vamos a encontrar en dónde, en otros libros de la Biblia. Puede ser Antiguo o Nuevo Testamento, ¿no es cierto? Esa es la ley del contexto remoto o lejano, ¿no es cierto? Hasta ahí nosotros veíamos. ¿Cómo ayudamos al texto a interpretarlo? Con la concordancia, manteniendo la idea central del versículo. No podemos perder eso, la idea central del versículo. E interpretarlo de acuerdo a la Escritura. Ya, una buena exégesis o una buena hermenéutica, ¿qué hace? Explica, ¿qué más hace? 3 puntos que sí, a ver, recuérdenme. Explica, traduce e interpreta. O traduce, explica e interpreta. ¿No es cierto? Hasta ahí va muy bien. Es muy importante entonces tener un análisis importante de la hermenéutica. Estamos haciendo un resumen. La hermenéutica, ¿qué más da? La hermenéutica nos provee de principios. Y un principio es la ley del contexto inmediato, ¿no es cierto? La ley de la parábola. ¿Cómo sabemos que es una parábola? La parábola es una historia ficticia que está creada con elementos de la naturaleza, las costumbres de la época. ¿Con qué fin? Con el fin de dar una enseñanza o una lección. Puede ser una lección moral o una lección espiritual, ¿no es cierto? Esa es la parábola. La parábola tiene 3 puntos en los cuales se divide. En su mayoría de las parábolas se dividen en qué puntos? En ocasión, narración y aplicación. Perfecto. Abrimos un paréntesis. Lucas capítulo número 16, cuando habla de la historia del rico y Lázaro, ¿es o no es una parábola y por qué? No es una parábola. ¿Por qué no es una parábola? Usted tiene que estar seguro de lo que es. ¿Ya? No es una parábola porque cuenta una verdad espiritual. Y aparte de eso, no es una historia imaginaria, sino que es una realidad porque hay nombres propios. Deja de ser una parábola totalmente cuando hay nombres propios dentro del contexto bíblico. También vimos nosotros el asunto de las figuras literarias. La Biblia es una literatura. Encontramos ahí el símil, encontramos ahí la metáfora, encontramos ahí la hipérbole, ¿no es cierto? Dentro de la hipérbole, el antropomorfismo, ¿se acuerdan? Que atribuye a Dios características de una persona.
¿Se acuerdan también que dentro de ese contexto estudiábamos o aprendíamos algo sobre lo que es la cristofanía y lo que es la teofanía? ¿Qué es una cristofanía? Manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Antiguo Testamento se manifestó Cristo, es una cristofanía. Teofanía, ¿qué es? Manifestación de Dios en el Antiguo y en el Antiguo. Perfecto. ¿Cómo se manifestaba en el Antiguo Testamento Dios en el monte Sinaí? ¿Se acuerdan? Las explosiones, la voz, la zarza. Teofanía, perdón, las manifestaciones de Dios en ese punto, en ese contexto, en ese contexto. Muy bien. La hermenéutica provee de herramientas. ¿Cuáles son las herramientas? Concordancia, diccionario, Biblia en estudio, comentarios bíblicos, usos y costumbres de la Biblia, libros de historia bíblica que estén completamente autorizados, legalizados. También algo que tiene que ver con el uso del diccionario de la gramática. La gramática juega un papel importante en la hermenéutica. Y ahí, si usted quiere tener un diccionario de hebreos, que lo puede tener, téngalo. Si usted puede tener un diccionario de griego, téngalo. No es nada malo. Espero de la próxima semana traerles otra semana de clase. Este curso ha sido bien favorecido. Esta semana tenemos elección, pero bueno. Entonces, nunca debemos nosotros salirnos del contexto, acuérdense, del contexto de estudio, ¿no es cierto? Veíamos también nosotros el significado de una palabra, ¿se acuerdan? Una palabra dentro de la Biblia puede significar muchas cosas. Por ejemplo, cuando expresamos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿cómo lo podíamos entender? Que amó a todas las personas que habitan en el mundo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea o en Él cree. ¿Sí? Pero en Él, alce la mano que dice que en Él crea. Alce la mano que dice en el texto en Él cree. ¿Y por qué? El texto dice en Él cree. Fácil hubiera sido para el autor decir en Él crea. Porque si decimos crea, significa un tiempo pasado dentro del contexto del tiempo, de ese entonces, es algo que no tiene validez y no tiene poder de transformación y de salvación. Pero si dice en Él cree, es algo que está visible, que está permanente. Si ven cómo la gramática juega un papel importante dentro del contexto bíblico, de los versículos bíblicos. Mucho cuidado cuando usted vaya a leer. Ponga mucha atención en las comas, ponga atención en los puntos. Todo esto en la hermenéutica juega un papel vital e importante. Ahora, cuando usted toma un diccionario de griego o de hebreo, es fácil. Usted simplemente toma la palabra y la lleva al diccionario de griego, por ejemplo, y ahí usted va a darse cuenta qué significa exactamente, para tener una explicación más rica. Muy bien. Entonces, dentro de la Biblia encontramos muchas palabras. Por ejemplo, estaba mundo, estaba casa, estaba el aceite. ¿El aceite con quién se lo relaciona usualmente? Con el Espíritu Santo. ¿La levadura con quién se lo relaciona a veces? Con la doctrina equivocada de los fariseos, ¿se acuerdan? Muy bien, entonces así significativamente que usted ha aprendido estos puntos. Hemos llegado al punto de las ayudas. Me estaba olvidando, los pasajes del paralelismo, ¿se acuerdan? Ese tiene un deber, ¿recuerdan? ¿Dónde estábamos con ese deber? A ver, revisemos enseguida. Estaba el ejercicio en donde Mateo, capítulo número 4, del 1 al 11. Muy bien. Ya tienen ese deber hecho. ¿Cómo lo interpretaron? Perdón, ¿cómo lo detallaron? Porque se trataba de buscar los detalles, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. La tentación de Jesús estaba en Mateo capítulo número 4, del 1 al 11.
Perfecto, eso está. Mateo y Lucas lo da con detalles, en Marcos no, solo lo menciona. Ajá. De los tres evangelios se los conoce a estos como los evangelios sinópticos. Son muy parecidos, tienen información que manejan en una gran similitud. Ahora, Juan no, en esa parte no. Juan tiene otro estilo de presentación del evangelio, la presenta de otra manera, como el verbo de Dios, el verbo divino, como la palabra encarnada la presenta. Entonces, vemos la tentación de Jesús que está en Mateo, Marcos, Lucas, los tres evangelios sinópticos. El deber era que nosotros debíamos de las tres historias, que son la misma, el mismo tema, debíamos hacer una sola historia, tomando en cuenta que si uno me omitía algo o me presentaba algo que no tenía el otro, yo tenía que encajarlo, ¿se acuerdan? Hicimos el deber. A ver, vamos a ver cómo quedó el bautismo de Jesús, ¿no? La tentación de Jesús, perdón. A ver, ¿cómo estaríamos entonces aquí? Vamos a ver. Bueno, a ver, tenemos los tres autores. Uno está en Mateo, ¿qué capítulo? 4, El 2, el otro está en Marcos. 1 del 12 al 3. 1, 2, 3. Ya el otro. Lucas 4, 4, en el 1 al 3. Perfecto. Para entrar en el detalle, simplificando por cuestiones de tiempo, porque queremos entrar a homilética en este momento, y ustedes tenían 2 semanas para manejarlo bien. En 2 semanas, ¿cómo quedó la historia? A ver, explíquenme. Vamos a poner acá la historia del paralelismo. A ver, ¿quién lo armó? Yo lo tengo como un suceso histórico para dar una enseñanza cómo responder a una tentación. ¿Cómo? Ya, o sea, usted ya está buscando el sentido de la enseñanza, ya, perfecto. Pero queremos ver la estructura, ¿cómo lo estructuró? ¿Cómo lo estructuró? ¿Se acuerdan que tenía que estructurarlo paso a paso? O sea, lo que decía que hay cosas que tienen la una y la otra no tenían, y otras que sí tenían. Así es. Para mí la mayor diferencia es que Marcos solo da un resumen general, en un solo versículo. Y ese pequeño, digamos que el 2 y 13 encaja dentro del 1 al 11 o del 1 al 13 en algo, difiere algo o aumenta algo la historia. Sí, cambia. Coincide perfectamente el tiempo la línea de tiempo, o ya algo como que usted ve que era antes de esto y después de esto vino esto. Estructurar, acuérdense que el paralelismo hay que estructurar detalles. Por ejemplo, puede ser que un autor diga en la tentación de Jesús, puede ser, no está también algo. Esperemos que llegue. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. Ya, a ver. ¿Cómo lo detallaron? Vamos al punto. ¿Cómo empieza la historia? ¿Qué texto encontraron para empezar la historia? ¿Se apoyaron en dónde? En Lucas, en Marcos, en Mateo. En Mateo. ¿Todos tienen Mateo 1? ¿Sí? ¿Coincide con el 1 de Lucas? ¿Sí? Perfecto. Entonces vamos haciendo la historia. Tenemos ¿cuántos versículos? Tenemos del 1 al 11 y del 1 al 13. Podemos ver que Lucas tiene más cantidad, ¿cierto? Entonces tenemos que llegar a una historia de versículos del 1, 2,
coincide con Lucas 4.1. Sí. ¿Sí coincide? ¿No difiere nada en este momento Marcos 12.13? No, porque los jóvenes hablan de que Jesús fue llevado por el Espíritu. al Perfecto. desierto. Entonces yo voy a poner aquí. ¿Cómo empieza Mateo 4.1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el Ya, diablo. el 1. 4.1 de Lucas. Jesús lleno del Espíritu. Muy bien. Hay algo que está empezando a cambiar ahí, ¿no? Volvió a recordar. Pero lleno del Espíritu Santo. Y Mateo no dice eso, ¿sí? No. Está bien. ¿Y Lucas y Marcos qué nos dice? No dice nada. Marcos 12. Marcos Marcos 12. Marcos 3. Impulsó al desierto. Impulsó. El uno dice que llegó, el otro impulsó. Entonces aquí empieza, aquí para que tengan una idea, aquí en el 1 y el 12 yo ya estoy viendo que el Señor fue impulsado. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no solo que lo impulsó, sino que ¿qué hizo más? Lo llenó. ¿Y Mateo qué me dice que hizo? Mateo, Llevado por el Espíritu. Ya, entonces fue impulsado. Cuando hablamos de impulsado, tenemos que buscar la severidad, no la severidad, el significado más profundo. O sea, no solamente que fue llevado, sino que fue impulsado. En un contexto, en otro contexto, podemos ver que esto, podemos traducirlo como que fue completamente motivado. No solamente que fue impulsado, sino que aparte de impulsarlo, lo llenó. Y al final, ¿qué cosa lo? Pero miren cómo va cambiando la cosa. De guiado a lleno hay una gran diferencia. O sea, lo impulsa, lo guía, pero no solamente que lo impulse y lo guía, sino que lo llena. Es decir, lo reviste. ¿Sí ven? Miren cómo estos tres detalles del versículo 1, del 1, verso 1 y verso 12, aquí está Mateo, aquí está Marcos y aquí está Lucas. Y de los tres me sale impulsado, lleno, motivado, guiado, ¿por quién? Por el Espíritu Santo, porque estaba Jesús estaba padeciendo en la carne, aunque no estaba pecando. ¿Sí ven? Todavía no voy a la enseñanza, estamos en la estructura, la formación. Si ven que si yo hubiera tomado el texto de Mateo, solamente hubiera dicho, hubiera sido llevado. Pero Lucas me está dando un punto importante, fue impulsado. Bueno, ustedes tienen ahí. Aquí entonces trabaja con las tres Biblias ahí. ¿Sí, no? Pero miren, pregunto yo, ¿quién notó este detalle de entrada? Cuando hablamos de estructurarla, tenemos que tener en cuenta los mínimos detalles. ¿Sí? Vamos al versículo 2, porque van a tener que repetir el libro. Versículo 2. A ver, ¿qué dice Lucas 1.2, Mateo 1.2? Mateo 1:2 dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Ya, perfecto. ¿Qué dice Lucas? Vamos, alguien lea, sin miedo. ¿Y qué dice el 12-13? El versículo 12 y 13, ¿qué dice? Porque había fieras. Había. Fiel. ¿Cómo la cosa? Era salvaje. Animales salvajes. Lea el texto, lea. Si ven cómo hay pequeños detalles.
primero a Satanás a tentarlo antes que tenga hambre, o primero lo vino a tentar y después tuvo hambre. Primero tuvo hambre, Primero fue fue tentado. tentado. Primero se tuvo hambre y vino Primero era tentado. ¿Qué dice? ¿Por qué se ampara Paulita? Porque en Lucas dice, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Ah, y ahora, ¿cómo hablamos ahí? Lucas dice esto y Mateo dice aquello. Repitan el deber. Tomen 3 Biblias, la misma versión para guiarse y otra versión para entenderla. ¿Sí? 4 veces. O sea que en resumen tendría que salir una versión de cada uno de nosotros. No, una versión de la escritura de los versículos, claro, una historia única, uniendo todos los detalles. Porque acá, ¿cómo? Entonces, tuvo primero hambre y fue tentado, o primero fue tentado y después tuvo hambre. Esos detalles. ¿Qué pasaba en esos momentos? Había unas fieras, por ahí dice. No estamos todavía trayendo la enseñanza, tome cuenta, no estamos trayendo la enseñanza, estamos estructurando la historia. ¿Por qué es importante esto en el hermenéutica? Porque estos pequeños detalles, cuando usted arme la homilética, le van a enriquecer su mensaje. ¿Sí se dan cuenta? Y eso por no mandarle el bautismo de Jesús, que ahí sí la pongo más difícil. O también se puede luego pasar. Exacto. Y exacto, gracias Facundito, porque si nosotros de pronto no tomamos en cuenta los detalles de otros, que están en la Biblia, lógicamente, podemos estar no dando una mala interpretación doctrinal, no, sino yo diría que para no ofender al público, una falta de preparación del mensaje, incompleto. Es fácil cogerlo cuando también lo podemos negar, que usted se puede centrar en un solo capítulo y ahí se va de largo. Y lo que digan en Lucas y Marcos en homilética ya eso no importa, tranquilo, usted se centra acá. Pero si usted quiere hacer una historia más fuerte, usted puede decir, pero ¿sabía quién? Por ejemplo, ¿quién habla de la fiera? ¿En qué libro? Marcos. Yo puedo estar hablando de Mateo y puedo decir, ¿sabían ustedes que Jesús estaba rodeado de fiera? No solamente fue Daniel. Daniel es grande, no. Fue Jesús, el mayor. Ahí está. ¿Y cómo la fiera? Vamos a Marcos, te pongo mal el versículo. ¿Se da cuenta? Entonces esos detalles en la homilética son muy importantes. Son muy importantes. Y en la homilética para preparar mensajes, ya sean de enseñanza espiritual, enseñanza de ética, ministeriales, capacitaciones, congresos, como usted Dios lo vaya a usar. Pero tome en cuenta siempre los detalles del paralelismo. El paralelismo es muy, muy bonito. Lógicamente que usted sea una Biblia, 2 Biblias, 3 Biblias. Y ya no se volvió loco. Como los pechitos. Levántese, vaya, tómese. ¿Usted le gusta la colilla? Tómese un vaso de abuelada, descanse. Porque cuando ya entremos a homilética, que ya vamos ahorita sin introducción, vamos a tomar en cuenta que es muy importante pedir la guía de Dios en la homilética y mantener la serenidad del espíritu en el dominio, porque ahí si usted se pone con todas las Biblias, el Señor lo va a bendecir, pero va a entrar como en el paralelismo, una parte. ¿Ya preguntas aquí sobre el paralelismo? No. ¿Cuándo entregan el deber? Después de 15 días. Muy bien, entonces, la interpretación histórica. La interpretación histórica es muy importante dentro de un contexto bíblico. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, tenemos que buscar la ayuda histórica. Ayuda histórica, por ejemplo, la costumbre, las circunstancias políticas. ¿Quién estaba ahí de gobernador? ¿Por qué estaba ese gobernador? ¿Cuánto tiempo gobernaba? ¿De dónde salió él? ¿De dónde heredó ese reino?
las costumbres. ¿Por qué Jesús estuvo en el establo? Todo el mundo sabe que estaba lleno los hoteles. Ni el Sheraton, el Hilton no quiso recibir a Cristo, lo mandaron por ahí, que se quede, se hospede donde sea. Entonces, las circunstancias políticas. Cuando queremos nosotros fortalecer un mensaje o tener una hermenéutica más fuerte, debemos siempre tomar en cuenta el contexto histórico. Por ejemplo, cuando hablamos del libro de Daniel, debemos nosotros llenarnos de quién estaba de gobernante supremo sobre Daniel, cuánto tiempo estuvo, quién estuvo antes de Daniel, quién estuvo antes de ese rey donde Daniel fue gobernador, quién quedó después que Daniel salió y ese rey también salió, cuánto tiempo gobernó. En la historia, el paralelismo histórico es muy importante. ¿A quiénes de ustedes les gusta la historia? Ciencias sociales. Me gustaba, ya no. Pues aquí, hermano, las ciencias sociales, alguien decía, yo no estudio ciencias sociales porque soy de vago. Yo les digo algo, las ciencias sociales aquí juegan un papel muy importante en el contexto bíblico. Y si a usted le gustó la historia en el colegio, usted tiene un punto adentro. ¿Sí? La historia, la geografía, el ámbito geográfico, en dónde está ubicado el gobierno de Daniel, por qué está ubicado, todo tiene un sentido. Cuando nosotros encontramos en el marco bíblico información que la misma Biblia nos detalla, es porque nos está tratando de decir algo, no es por gusto. No es por gusto. Entonces usted toma ahí el libro, las herramientas, y empieza a investigar por qué. A un versículo, recuerden que sí, este de aquí es por último. A un versículo bíblico siempre se le hace preguntas. Por ejemplo, cuando hablamos de una carta, hablamos, por ejemplo, del libro de Romanos. Hablamos de Romanos 1:16. Pablo dice, porque no me avergüenzo de él, porque es poder de Dios para a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí, tranquilamente, antes de llegar a interpretar el versículo, podemos preguntarnos, ¿por qué Pablo escribió ese versículo 16? ¿Por qué? Otra pregunta. ¿A quiénes estaba dirigido? ¿Por qué? ¿A quién? Otro. ¿Cuál era el propósito? Del versículo, del capítulo, puede ser, ¿no? Según el texto que esté. ¿Cómo? ¿Por qué? Otra situación. ¿Quién gobernaba mientras Pablo escribía esa carta? Escribió Romanos. Dice que a todos los que estaban en Roma. Sí. Claro. ¿Quién gobernaba? ¿Quién gobernaba? Otra pregunta fácil. ¿Quién? A ver, ¿cómo era la moralidad del pueblo romano, de los romanos? Es decir, usted tiene para el versículo decirle por qué lo escribió, para qué lo escribió, para quién lo escribió, en dónde lo escribió, en dónde escribió Pablo a Romanos, en dónde lo escribió, en dónde fue escrito, qué circunstancias políticas. Hay momentos en la Biblia que usted ve que habla de una hambruna, otras habla de un terremoto. Todos esos son importantes. Y parece mentira, pero la historia del almanaque mundial de todos los siglos habla y confirma lo que la Biblia ya tiene escrito. Entonces la historia es muy importante. Acerca de ¿dónde estaban los escritos del Corán, cierto?
compra. ¿Está? Eso de ahí se hizo grande con los incendios y los fenicios, ¿no es cierto? Encontraron las vasijas rotas, unas partes, encontraron escritos de Jeremías y otros libros. Eso de ahí fueron escondidos en esas cuevas de Qumran. ¿Por qué? Porque estaban asediando el pueblo hace tiempo atrás, estaban asediándolo y los sacerdotes salvaguardaron lo que más pudieron. Historia bíblica. ¿Se dan cuenta? Entonces, un versículo usted tiene que preguntar, y eso, ya entrando en materia de versículo, como en homilética, ¿qué es él? Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué es el poder de Dios? Que Pablo dice, el poder de Dios, dinamis. ¿Quiénes eran los judíos de ese contexto? ¿Quiénes eran los gentiles? ¿Quiénes eran los griegos? ¿Se dan cuenta cómo de un versículo, ya con la buena hermenéutica que ustedes obtengan, despegamos para lo que viene en la entrada de homilética? Pero antes de eso tenemos un deber de revisar, si no me equivoco. ¿No es cierto? Espero si lo hicieron. Y ese tiene que ver con las ayudas históricas externas. La ayuda histórica interna es la que habla de los textos, de los 12 libros históricos. Hay mucha información. Es la información que usted encuentra dentro de la misma Biblia. Pero ¿qué pasa si queremos buscar algo de la Biblia y la Biblia no nos provee esa información? ¿Dónde tenemos que ir? ¿A ChatGPT? No vaya allá porque se queda haciendo dibujitos. No se vaya por allá todavía. La IA puede ser que nos ayude en ChatGPT, sí nos puede servir, son herramientas, pero tiene que usted cotejarlas muy bien, con mucho cuidado, porque ahorita la IA y el GPT no pueden tomar la ventaja del Espíritu Santo. Mucho cuidado con eso. Úsela usted guiada por Dios, tenga en cuenta. Entonces, la historia es muy importante aquí, la historia externa. Por ejemplo, nosotros mandamos un deber que dice Génesis 46, 31, 47, 6 y 16, 17, los versículos del capítulo 47 con el 46, 31. ¿Por qué era importante que Faraón supiera que la familia de José eran pastores de ovejas? Uno, ¿por qué si para los egipcios era abominación todo pastor de ovejas, recibieron entre ellos a la familia de José y además los egipcios también eran pastores de ovejas? En otras palabras, resumíamos la pregunta, ¿por qué para los egipcios era una abominación ser pastor de ovejas? ¿Por qué? ¿Encontraron la respuesta en algún contexto histórico de internet? ¿Quién encontró? A ver, vamos. ¿Quién encontró esto? Sí, el rey era descendía de ellos, que habían sido también pastores de ovejas. Ya, ¿qué más? Eran inmundos. Pero también habían pastores de ovejas. Había una jerarquía. Pero por ellos las ovejas eran animales inmundos, sucios. Los egipcios utilizaban una tela que se llama lino, que era me imagino que era un poco cara. Y por eso Por eso Faraón que- les causaba abominación ver a los pastores de ovejas judíos. ¿Qué piensan? No, pero- ¿Creen que hubiese sido suficiente? Porque también el Faraón tenía pastores de ovejas. Pero dice que ellos no comían carne, hay una parte que decía que se dedicaban a esa en la parte de, era como, pues los hebreos sí criaban y comían. A ver, vamos a la historia. La historia cuenta según los historiadores, ¿no? Existió un pueblo que se llamaba los Hicsos. ¿Qué pasó con este pueblo? Estos eran semitas. ¿Descendientes de qué? De Sem.
Estamos en el tiempo del Antiguo Testamento. Dice, estos de aquí eran pueblos que se caracterizaban porque eran conquistadores. Eran conquistadores. Muy bien. Y estos semitas conquistadores se dedicaban al pastoreo de ovejas. Perfecto. La historia entra en un preámbulo grande cuando ellos, en su afán de conquistar muchas tierras, se topan con Egipto y ellos conquistan a los egipcios. Los egipcios, pastores de ovejas, descendientes de Sem, conquistan a quién? A los egipcios. Muy bien. Esto se dividió, al hacer esto se dividió en dos partes ese reino. Unos se ubicaron en la parte del norte los egipcios conquistadores y en el sur los egipcios verdaderos. Es decir, ellos dividieron a Egipto. Ellos se quedaron con el norte y los egipcios puros, ¿qué tuvieron que hacer? Se fueron al sur. Hasta ahí. Ahora, estos se ubicaron. Es por eso que los del sur odiaban a los pastores porque habían sido conquistados por unos simples pastores de ovejas que se ubicaban al norte. Entonces, para el faraón del sur, que vivía, era desagradable que alguien le diga, esos son pastores de ovejas descendientes de José, de la línea que nosotros manejamos, de Abraham y todo eso. Por ese motivo, según la historia extra bíblica, para los egipcios puros era abominable los pastores de ovejas de ese entonces, porque habían sido conquistados por los egipcios. Ellos fueron los causantes de dividir a Egipto, se quedaron con el norte y los egipcios puros se fueron al sur. Entonces, ahí quedó como quien dice esa información extra bíblica. ¿Preguntas allí? Hay que leer más. Busquen bastante lo que es el historiador Flavio Josefo, un buen historiador, Flavio Josefo. Ya. ¿Cuál era el otro deber? De la manosea. ¿Perdón? De la curación del hombre de la manosea. Ah, ya, ¿por qué se asombraron los discípulos? ¿Por qué se asombraron los discípulos? Marcos 10:26. Marco. 10:26 creo que no. ¿Hicieron ese deber? ¿Quién lo hizo? Gracias por hacerlo todo el mundo. Vamos entonces a ver otro ejemplo, veámoslo aquí en este momento. Ayudas estas bíblicas. A ver, vamos. Libro de Génesis, capítulo número 30, versos 14 al 16. Alguien que lea. Y hacemos una pregunta. Génesis 30, 14 al 16. Ya, ¿quién encontró? Sí, por favor, ahí sí. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel,
pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Cuando, pues, Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él y le dijo: llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. Muy bien. ¿Por qué estaba interesada? Vemos ahí una escena, allí trae unas mandrágoras, lo mismo de una mujer. Viene y le dice: dame las mandrágoras de tu hijo. Y no, pues como la cosa es, la que aquí lo mi esposo dice, ¿por qué estaba interesado ella en las mandrágoras? Porque era fruto de que daba fertilidad. Se creía que daba la fertilidad. La mandrágora, ¿no es cierto? ¿Y qué es una mano? Es una fruta. ¿Ah? Es una fruta. Sí existe. Aparte que está aquí. Otro ejemplo. Génesis 31, 19 al 30. Léale la mente rapidito y te voy a hacer una pregunta. Una afrodisíaca. Exacto, una afrodisíaca. Génesis 31, del 19 al 30. Voy a hacer una pregunta del libro. Usted conoce la historia, ya la leyó. La pregunta es la siguiente: ¿por qué Raquel se llevó, robó los ídolos de su padre? Fíjense, léalo ahí, me avisa. Y la otra pregunta: el padre, o sea, Labán, estaba muy preocupado por esos ídolos. ¿Por qué? Usted ve que se va Jacob con sus dos esposas, sus concubinas, con todos sus niños. Pero Labán sale a buscarlo y le dice: ¿qué te he hecho por aquí, por allá? Que me has traído ídolos. ¿Por qué? Porque la hija se lo llevó, y porque el padre estaba tan preocupado por recuperarlos. Eran sus dioses, esa estampita. Muy bien. Lo que tiene que ver con la herencia, con la heredad. Eran dioses lógicamente de Labán, pero quien poseía los ídolos poseía la herencia de toda la familia de ese hombre. O sea, quien poseía los ídolos se quedaba con la parte de mayor de herencia, o toda la herencia en este caso. Entonces Raquel quería asegurar qué cosa, su viaje. Yo después vengo y le digo: papá, todo me pertenece. O si no llegase a morir con el tiempo, ella podía ir, darle a Jacob: mira, aquí tengo esto, anda, reclama todo. ¿Sí ven? Entonces Labán, que estaba preocupado, ¿no? Pues no están mis escrituras, como quien dice. Los ídolos eran como una escritura. Mis escrituras, ¿dónde están? Vamos al municipio, llama a Ángel y dice: ¿dónde están las escrituras? Dice. Es como las escrituras. Entonces, por eso que es muy importante la ayuda extra bíblica. Eso no está ahí en el contexto bíblico, ni contexto inmediato, ni contexto lejano, ni contexto remoto. Eso está afuera, de acuerdo a la línea de tiempo. Maneje la línea de tiempo. O sea, el contexto se llama la línea de tiempo, se lo entiende como el contexto histórico. Cuando usted escuche, según el contexto histórico, entonces usted se ubica ahí, según lo que estaba pasando. ¿Ya? Y sí, ya se acabó el tiempo. Dios, quiero hacer un ejercicio con ustedes en este momento. Muy bien, creo que vamos a ir a
Mateo, capítulo número 16, si no me equivoco. Vamos a hacer la pregunta. Ya estamos, sin darnos cuenta, estamos enganchándonos con parte de homilética ya no. Mateo, capítulo número 16. Ahí está. Perfecto. 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pregunta, aquí, ¿a qué se refiere Jesús cuando dice sobre esta roca? Tomen en cuenta el contexto inmediato. Léalo y ahí conversamos. Está en el 16, apóstol. Ya, Dice, bueno. respondiendo Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ya. Y anterior a eso le había preguntado que quién dice que soy yo. ¿Qué dicen los demás? Lean los demás. Vamos a dar un continuación. Hermano Vicente, Ande. ese pasaje puede tener más de un contexto. Puede hablar de la salvación, de la fe y del mismo Pedro, de la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ya, pero debemos tomar en cuenta un principio hermenéutico. Para poder llegar a la interpretación o la lección espiritual, debemos primeramente buscar el detalle del versículo. O mejor por decirlo así, busquemos el contexto del versículo, a qué se refería Jesucristo, exactamente, para poder encontrar una interpretación después de eso. Porque toda la Biblia vamos a extraer enseñanza espiritual, pero debemos de darle el enfoque exacto, para que tengan una apreciación más certera. No Correcto, estamos- porque uno de versículos no es que especifica solamente puede ser un significado, un contexto. O sea, puede ser que nos lleve a otras cosas. Sí, yo creo que vamos a La ver. Iglesia Católica se basa en este versículo para lo que es el papá, los papas y Comenten. ¿A qué se refiere Jesucristo cuando dice sobre esta roca edificaré mi iglesia? Que los dejo de ver. Creo que sí, porque ya no tenemos tiempo. Unos 6 minutos. De modo que se nos deja ya muy chiquito. Yo creo que fue una declaración que hizo Pedro, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no le fue dado del cielo. Y nadie puede salvarse si no tiene el conocimiento de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es lo que puedo decir. Perfecto, quiero que alguien con voz fuerte lea esta parte. Tenemos todavía tiempo, sí. Sí. A ver, ¿alguien que pueda venir a leer, por favor? Uno a la vez. A ver. Creo que lea desde aquí.
Tiene aquí esto. Pongan atención, por favor. Cesarea de Filipo. Estaba ubicada al pie del monte Hermón, donde la fuente más oriental del río Jordán surge como un arroyo resplandeciente desde una cueva en base de un gran precipicio y prosigue para unirse con otras fuentes del famoso río, debido a que está bien irrigado. El lugar tiene una gran variedad de árboles viñedos y de arbustos floridos, y es uno de los sitios más hermosos de toda la Tierra Santa. En tiempos del Antiguo Testamento, la ciudad tenía un altar dedicado a Baal. Más tarde, los griegos construyeron un altar a Pan, el dios de la naturaleza, y llamaron Panías, la ciudad de Pan, al lugar. En el año 20 a.C., Herodes el Grande construyó allí un templo blanco de mármol y lo dedicó a Augusto César. Cuando Herodes murió, la ciudad quedó en manos de su hijo, Herodes Filipo, quien lo amplió y la embelleció y la llamó Cesarea de Filipo, para hallar gracia delante de su emperador Tiberio César y para distinguirla de la capital y puerto marino más conocido de Cesarea, que quedaba en la costa. Fue a este lugar de belleza natural a donde Jesús llevó a sus discípulos para tener un periodo breve de descanso y devoción, y donde, después de orar, Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro hizo la gran declaración: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Está en Mateo 16:16 y Marcos 9:18. En la época medieval, año 1120 después de Cristo, los cruzados construyeron allí un castillo en una ramificación de una montaña, a cerca de 350 metros sobre el manantial, y lo llamaron el castillo de Subeide. Esta historia está aquí en la parte arqueológica. Cuando Jesús dice sobre esta roca edificaré mi iglesia, si usted va a los escritos originales, en ningún momento, con mucho respeto, aunque usted me va a tirar piedras, se refiere ni a Pedro ni a nadie. Sucede que Jesús lleva a sus discípulos, ya entrando a la graduación en los últimos años, en las últimas semanas, a Cesarea de Filipo. Había una empinada, una roca, había un nicho dedicado a un altar al dios Pan, un altar al dios Pan. Aquí había antes un altar dedicado a Baal. Después, más adelante, Herodes nació un templo hermoso, que posiblemente fue dedicado a Diana, a Diana. Jesús le dice: miren hermanos, miren discípulos, este dios Pan está considerado el dios de la fertilidad, de la libertad, Este tiene su poder basado en un altar sobre la roca y todo lo demás en iglesia. Sobre esta roca yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cuando dice esto, el Señor no está diciendo que el Hades va a venir a atacarlo a usted. Está diciendo que la iglesia va a ir a atacar al Hades. Sobre esta roca, sobre lo que existe, mi iglesia va a prevalecer. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la antigüedad, cuando habían guerras entre países o ciudades, lo primero que atacaban eran las puertas de la ciudad. Las puertas de la ciudad.
destruían las puertas y saqueaban y se llevaban el botín. La misión de la iglesia, ¿cuál es? Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. En un contexto de otro marco bíblico, de otra interpretación bíblica, dice: la fuerza que tiene, el poder que tiene la iglesia, entrará, destruirá esas puertas y tomará a los que están cautivos, los liberará. Sobre lo que existe, sobre esto, mi iglesia va a prevalecer. Esa idolatría. Eso es poco. No en el contexto de que tú lo veas que se fundamenta, no. Existe un sistema sobre lo que existe, eso no es nada. Mi iglesia va a ser superior. Lo dice, y lo dice Ray Barlam, un historiador judío biblista muy bueno. Cuando él se lo lleva aquí le dice: este sistema existe, idolatría, pero eso no es nada. Mi iglesia es superior y mi iglesia tiene el poder para ir sacar a los cautivos, los que están en ese sistema infernal metido, y sacarlos y traerlos. Cuando dice sobre esta roca, se refiere a esa roca, A ese sistema. al sistema que En otra versión dice: y el poder de lo que existe podrá contra el poder de la iglesia. Esa es la interpretación. Perdón que se lo diga, no es Pedro, no es nada, y seguiré respetando lo que enseñan, pero el contexto bíblico histórico manda que la iglesia tiene que entrar a liberar. Les estoy dando una enseñanza y nosotros estamos respondiendo. ¿Se dan cuenta de la diferencia grande? no tiene nada que ver. Nada que ver. Claro está que después le dice: aquí Pedro, ya no será Pedro sino perdón, ya no será Simón sino Pedro, y te daré las llaves del reino, implicando ya que tú vas a tener el deber de ir a los gentiles a promesa. Perdón, a los judíos a promesa. Y también evangelizó gentiles, como fuerza, Cornelio, todo eso. Pero la misión de la iglesia es y las puertas del Hades no prevalecerán, o sea, el Hades va a resistir, va a tener cerrada la puerta, pero la iglesia no, y la iglesia con su poder va a destruir esa puerta. Las puertas del Hades no van a detener el avance de la iglesia. Lo decía el historiador: qué lástima es que nosotros nos hayamos escondido como avestruces. Ese es el problema. Pueden revisarlo también en internet si gustan, hermanos, pero la iglesia no es una iglesia impávida ni miedosa, es una iglesia de poder. Sobre este sistema, la iglesia tiene más poder. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo se llama el historiador? Ray Van der Lam. Ahorita lo explico. Es un historiador, hermano, hermoso historiador. Ray Van der Lam. Yo tengo un comentarista también. ¿Sí? ¿Sí lo has escuchado? Aquí lo digo. Un historiador biblista. Una cosa es también, hermano, ser biblista. Cambia muchas cosas. Bueno, ahí nos quedamos. Que Dios nos bendiga, Señor. Te damos gracias por este tiempo. Bendice el corazón de cada uno de nosotros con hermenéutica, Señor. La próxima clase, ayuda a entender como homilética. Que estos hermanos que estén aquí reciban de tu sabiduría, poder y destreza, Señor, para que sean utilizados con el poder de la iglesia que tú le diste. Las puertas de Hades